Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos para reflexionar la palabra del Señor, que en este domingo, ya 24º del tiempo ordinario, el Señor nos ofrece. Es siempre un camino de santidad, ni que Ñande Sadayupea, Ñande Yara Ñande Atoya Ñande Noy, Jacob una vez Hanwai, Ña responde Hanwai, Ñande, un camino de santidad. Estamos en este domingo con la palabra del Señor. La primera que nos ofrece es del profeta Isaías, capítulo 50, del 5 al 9. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí, ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que arrastraban mi barba. No retiré mi rostro como me ultrajaban y escupían, pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? Comparezcamos todos juntos. ¿Quién será mi adversario en el juicio? Que se acerque hasta mí. Sí, el Señor viene en mi ayuda. ¿Quién me va a condenar? Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, nos impulsa, ¿verdad?, al discipulado. Esto es esencial y fundamental para toda vida cristiana. Va a decir la discipulado. El discípulo es el que primero es capaz de escuchar Hendú o Jesá Ayeva. Como el domingo pasado habíamos nosotros reflexionado que Jesús curaba al sordo mudo. Ubeagoe y Gina lleva Ñande que Ñande ya cuerara Ña Hendurana Ñande Yara y Ñande continuamente. Y desde ahí entonces poder también después proclamar con nuestra vida, con nuestro ejemplo, es decir, el anunciar a Jesucristo, que no va a ser simplemente, sabemos muy bien, un anunciar a Jesucristo con los labios simplemente. También el anterior, incluso en el domingo 22, nos decía, este pueblo me alaba, dice, me honra simplemente con sus labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, cuando vayan de Yaheshana me catuve, vayan de Yara, como en que vayan a punto un hoy potaña yamindu un Yaheshan esa vaya a poner vayan de la. Entonces, por eso la palabra del Señor hoy nos presenta, abrió mi oído, como que casi refiriéndose a lo que nosotros habíamos pedido. Era una comunidad que le pide, es una mamá, es un papá, es una familia. Somos nosotros, es una nación, ¿verdad?, que pide a sus mandatarios, que pide a los que están al frente, que pide, en fin. Somos todos nosotros que pedimos entonces a nuestra iglesia y juntos decimos, ya poquen a lleva peñan de yara de peñan de yara y haisha. Y así vamos a procurar llegar a lo esencial y lo fundamental, que es vivir la misma palabra de Dios, la propuesta del Evangelio, la buena noticia del Señor. Y entonces el Señor abrió mi oído. O endura de peñan de yara, jaena he oído, endura lleva, para que nosotros después podamos escuchar también. El Señor que escucha el lamento de su pueblo, el Señor que escucha la súplica de su pueblo, abre nuestros oídos y dice, y yo no me resistí ni me volví atrás. Queridos amigos, cuando nosotros abrimos el oído,
quiere decir que comenzamos a escuchar una propuesta, porque upewe yande yarañe punuto ñande aye ñahenduramugo diga tumo haya llevado pila ya ese dai guayu, sino que peña endurire yande diga tuta ya es sin yande yara ahenduma ay cuamala yere. Y por eso dice, justamente porque comencé a escuchar, el hecho de que el Señor abre nuestros oídos hace que nosotros podamos escuchar. Pero como la palabra de Dios es siempre tan dura, la palabra dice es como esa espada de doble filo que llega hasta el tuétano. Diga tú y la ñagaña, diga tú y la ñaña embotado, diga tú y la ya, sean ahí, la ñandeña mondaron, ñandeña de poco vino, ñandeña ya por ahí no las cosas, ñandeña y cuá por ahí, peña de aprieto une por la conciencia, ya está pasando esa conciencia que nos ha dado Dios, que es la voz de Dios misma, para que nos demos cuenta y digamos, estoy haciendo mal. Este no es el camino que el Señor me pide, este no es el camino que el Señor me ofrece, ¿verdad? Y entonces por eso yo no me resistí, ni por eso me volví atrás. Si yo puedo ir eso sí, porque todo cambio, toda conversión nos exige, nos pide ese cambio y eso es lo que duele, ¿verdad? Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Queridos amigos, el proclamar la palabra de Dios, recuerden que siempre va a ser también situación de dificultad. Este pasaje del capítulo 50 del libro de Isaías nos está hablando del famoso siervo doliente. Amba ere maoya yepa porque ñahendurire beñande yana ñandeña ñe penu ave ñandeña ñe monguetaja ya lleva las cosas. La verdad les hará libres. Y en la medida en que nosotros ofrecimos esa fuerza de Dios, en la medida en que nosotros queremos procurar y queremos sobre todo hacer que nuestro mundo sea un mundo mejor, un mundo se vaya sembrando el reino de Dios, entonces vendrán las dificultades. El entero de Teouta y nave, oye popete indei ponaitei colare yapoa, el ande peveremos ambia ereore y nave laro cambia anguano y java proje jangua pemba eva iro yapoaroina. Queridos hermanos, la conversión es muy difícil. Y el escuchar la palabra de Dios aún es más difícil. Y en todo sentido, ¿verdad? Porque la palabra de Dios siempre llega a lo más profundo del corazón y de nuestra propia vida que nos llama a una conversión. Y si nosotros le hacemos caso a la palabra de Dios, claro que vamos a comenzar también a patalear. Y todo el mundo comienza a patalear. Cuando se habla de la verdad, cuando se habla de lo que el Señor quiere de nosotros y que nosotros hagamos. Pero el Señor, tercera partecita, viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. El tercer elemento en la confianza total es el ponerlos plenamente entonces en las manos de Dios, en las manos del Señor. Entonces cuando dice justamente, por eso yo no quedé confundido, primera cosa, no vamos a quedarnos confundidos, queridos amigos, ante la reacción que pueda existir y que existe luego, ¿verdad? Porque la palabra de Dios, como decíamos, siempre llamar al cambio hace que el hombre reaccione. Esta vez no reaccionaba ella, o reaccionaba ella porque le exige salir de ese camino, le exige salir de esa situación. Muchos queridos hermanos se conforman y entonces por eso con más facilidad buscan, incluso inventan para su propia religión. Es lo que le llamamos nosotros el pseudo cristianismo. Pseudo, VAS, falso cristianismo. Falso cristianismo. Esto es el falso cristianismo. Esto es la secta, esto es la protestante, o inventada de acuerdo a lo que ellos quieren, ¿entienden? Entonces aquí solamente lo único que estamos buscando es decir, con los labios, como decía, ustedes me alaban con los labios, pero en realidad su corazón está muy lejos de mí.
Porque anda peyapoina, peleina, pejenduya, anda pehuatase en comunidad. Pero lo único que ella posea es una religión conforme a tus deseos, a tus intereses, a tus situaciones aquí de tu cabecita, como vos pensás y como vos querés. Y eso no es lo que yo quiero, nos dice el Señor. Y entonces por eso ya decíamos anteriormente, ¿verdad? En la segunda partecita decía que vienen los golpes. O ya no hay por la pesa pesante entonces la ña renunciata a la situación del pecado. Pero el Señor viene en mi ayuda. Tercer elemento. Solamente la fuerza del Señor también nos puede ayudar, queridos hermanos, para que podamos anunciar verdaderamente y decir la verdad del Evangelio. Porque si no, ñande oye, ñamos en la ñande Evangelio, ñamos veñande yara me veñande. Pero y hay ñande ñare uanabete iromien lleva un remedio bien amarla. Pepoja iroman te ana lleve gato amaya mo poti landere koe oye ñande. Pero claro, alguna vez ya tante ave un sorbo a iroi. Amaya vaya muy yo azúcar. Te aña muy yo y me da cualquier cosa mía. Sin embargo, queridos amigos, la palabra del Señor nos dice que la dureza de la palabra de Dios, que nos llama a un cambio, a una conversión, tiene que ayudarnos a nosotros para poder purificarnos y limpiarnos por dentro. Tenemos que limpiarnos totalmente, ¿verdad? Con la fuerza y la gracia de Dios. Y después, queridos amigos, la última partecita, ¿verdad? Como va terminando, dice, está cerca el que me hace justicia. ¿Quién me va a procesar? ¿Quién me va a procesar? Es decir, la confianza total en la que nosotros nos quedamos, queridos hermanos. Y por eso nos alegramos y nos animamos. Comparezcamos todos juntos. Y ahí podemos decir quién va a ser nuestro adversario en el juicio. Peyuga todavía. Porque Abba bendiga tu imbabe, ya por veñan de llana en donde. Porque la verdad siempre triunfará. Así que, queridos hermanos, es importante que reflexionemos. Y si estamos en el camino equivocado, si nos vamos detrás de sectas, si nos vamos detrás de nuestros intereses a través de ofertas religiosas que simplemente quieren acallar nuestra conciencia, tenemos tiempo todavía. El tiempo de Dios. Y cada uno tiene ese tiempo. Lo importante, y después con mucha humildad decir, Señor, ciertamente, tengo que esforzarme para que puedas purificar mi interior, mi conciencia y mi vida. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe e Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando hoy, ya en este 24º domingo del tiempo ordinario. Anique Ñande Yarañe, Ñande Yabereco, 34 domingos, es decir, 10 domingos, o falta Ñande Ejena, en que vamos a celebrar finalmente nada más y nada menos que la fiesta de Cristo Rey. Y la fiesta de Cristo Rey quiere decir el triunfo de nuestro propio corazón. Es nuestra propia resurrección con Cristo, que es el Rey de nuestra vida, que es el Rey de nuestra historia. Pero Pepe ya no es lleva Ñande ya pueda poner, ya pone domingo tras domingo, paso por paso, escalón por escalón, ya pilla hoy para cambiar. La fuerza y la gracia de Dios que nos transforma. Y eso es lucha y eso es empeño. Así que entonces la yapeta pereire. Nunca quedarse por el camino, siempre mirar hacia adelante. Hoy la segunda lectura es continuación. Ya estamos leyendo este tercer domingo la carta de Santiago. Estamos en el capítulo 2, versículos 14 al 18. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? Esa fe puede salvarlo. ¿De qué sirve si uno de ustedes, al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin el alimento necesario, les dice, vaya en paz, caliéntense y coman, y no les dan lo que necesitan para su cuerpo? Lo mismo pasa con la fe. Si no va acompañada de las obras, está completamente muerta. Sin embargo, alguien puede objetar, uno tiene la fe, otro las obras. A este habría que responderle, muéstrame si puedes tu fe sin las obras, yo en cambio por medio de las obras te demostraré mi fe. Queridos amigos, aquí entonces nosotros estamos viendo cómo Santiago es el primer obispo de Jerusalén y por lo tanto aquí nos está animando y Coaponaina es de la familia de Jesús o Gendú o Isá, siguió a Jesús, uno de los primeros llamados entonces por el Señor y por lo tanto está muy al tanto de todo lo que es el Evangelio de Jesucristo. A operar entonces con ellos Isá, va a la en la ley comunidad y miren que desde el domingo 22 escuchamos. El domingo 22 decía, yo veo este pueblo, ustedes, decía el Señor en el Evangelio, me están simplemente alabando, glorificando, pero con los labios simplemente. Ustedes me honran simplemente con los labios, pero su corazón está muy lejos de mí. Y entonces Santiago, ya que por tercera vez en este 24º año, 22º, 21º, Ñajenduma Guria lleva a Ñajenduta durante 5 domingos, Ñajenduta, ¿por qué? Y porque nos llama ya a un compromiso cada vez más concreto. El compromiso, queridos amigos, es asumir los elementos esenciales del Evangelio y ponerlo en práctica. Diga tú entonces Ñandela ña continúa ya pueden ya la pareilla de pareí las cosas. Yo por famoso en año pero ya la serieta a nunca año bueno. A cada día es la misma cosa. Y así también. Esta mañana lleva la lo que ahí sí sea ya te bebía y nambre entero que te había promete. Nambre hoy, la gente ma hoy. Pero sin embargo después nada, no hay que bebé. Entonces, queridos hermanos, esta es una oportunidad muy linda que el Señor una vez más nos está ofreciendo y nos está diciendo para que el cambio sea real. Oye, esas, oye, Japón, anila ya apretar la promesa de ir, anila ya apretate con los buenos deseos. Uno de los grandes santos de la iglesia justamente decía, ustedes saben, dice que el infierno es una cosa maravillosa. Porque el infierno está adornado de buenos deseos
nunca realizados. ¿A qué lo voy a llevar los deseos? Porque estaban ya prometidos, a nunca nos llega pues, así que, querido hermano, voy a poner, nosotros tenemos que poner en práctica aquello que vamos escuchando desde la palabra de Dios. Y en otras oportunidades, ¿verdad? En este camino, pues añadimos cuando pone siempre el año de síntesis. ¿Se acuerdan cuando Josué, ya en el capítulo 24, ya lea una de las primeras lecturas en este caminar nuestro que decía Josué? Y Josué le presentaba al pueblo y le decía, entonces, ¿qué sigue más? Van a seguir detrás de sus ídolos, detrás de los dioses de Moab, detrás de los dioses de Edom, etcétera, de todos los que les rodean. O, si nosotros queremos hoy decir, detrás de los intereses mezquinos que existen en el mundo, de los intereses superficiales que continuamente se nos están ofreciendo. Después él dice, yo y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Esa palabra de Dios después terminaba diciendo que el pueblo también, mirando toda su historia y dándose cuenta cómo Dios le fue ayudando y cómo Dios fue caminando con él, y yo sí, oré a ver los peñan de Yara, porque peajina la ola, o pea la ñamel Yara esa caña de ahora indica tuya y la moti a llevañan de Yara, indica tú la ya lleva peñan de Yara, ya que venían de Yara, sino que ya mañana ya esa upeago la olla poponaña de upea la ueruaña de peñan de ñe contenida para nuestra vida, para nuestra nación, para nuestra familia. Y así también entonces hoy, cuando Santiago está diciendo esto, hermanos míos, decir que uno tiene fe, ¿de qué le sirve si luego no tiene obra? Esto fue uno de los problemas más graves, ¿verdad?, dentro del protestantismo principalmente, porque o entendió ahí que hay San Pablo. San Pablo, pues, en un momento dice, la fe, queridos hermanos, es lo que te salva. Pero cuando tú ya vives, que San Pablo es un hombre que se le por su estilo y por sus escritos se le dice parenético. Pero vean, algo ya dice la parenético. Parenético en el griego quiere decir justamente hombre de acción. No la pareja, sino que lo que dice lo hace. Dice la parenético. Entonces, imagínense, decir que Pablo simplemente se escudaba detrás de una fe o detrás de un querer, de un la. Esa es la mentira más garrafal que nosotros podemos hacer detrás del estudio de la Biblia. Jamás que siguen allí cuayete hoy la personalidad de Pablo. Es el hombre que más accionar tiene. Es el que pone justamente la base y los elementos esenciales de la teología cristiana. Pablo ni por entonces, cuando es sí, es sí, y cuando es no, es no. Entonces, mis amigos la promete para ir, peina, pues. Por eso es que aquí Santiago, en realidad Santiago, tiene todas esas influencias también, que lo aprendieron ciertamente de Jesucristo. Jesucristo también, el Evangelio también nos dice eso, ¿verdad? Pero ¿de qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? ¿Acaso esa fe puede salvar? Mucha gente que dice así, ya forma, agüero, ya no se ha llevado bautizar, me tengo hambre, güey, agüero, ya la peñante, ya no me llevo. Pero después no vemos en la vida concreta. Por eso yo le dice, a ver, ¿cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros propósitos en nuestra familia? Si entonces promete, si con ese hata remisa jabe cao mingo hata en du peñan de yara ni hay cuamba eva peñan de yara lo mombe ushe etc. Y después no me moleste mosquito. Ayer una es la hora oye ende ya haga si me voy ya haga semena ya haga pea ya haga amón etc. No me moleste mosquito. O sea que nego a veces se cambió se anda cueseco a este día y por ahí te la ya voy a mañana de ya YPE, ya YPE, ya por mí vaya. Queridos hermanos, no. Aquí entonces está verdaderamente ese compromiso y esa
responsabilidad personal. Esto solamente lo podemos hacer cuando nosotros lo asumimos. Tu pobre o lo que sea, o cualquiera de mis hermanos me pueden anunciar, me pueden ayudar, me pueden ofrecer situaciones. Pero la responsabilidad final va a ser una responsabilidad personal. Y esto será no solamente con respecto a mí mismo, ¿verdad? Sino que también de qué dice sirve tener fe, pero después yo no lo estoy demostrando y no lo estoy viviendo. Así entonces después comienza a darte algunos ejemplos muy importantes de qué sirve. Si uno de ustedes al ver a un hermano o una hermana desnudos o sin alimentos necesarios les dice, vayan en paz, caliéntense y coman. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve entonces que también nosotros simplemente digamos, nos llenemos la boca de discursos? Hoy acompañan de estilo político, lleva discurso, me ve cuánto y acá venían la gente, amana hoy la hayan votado el. Y sin embargo después en la realidad no lo hacemos. Por eso una de las cosas que a mí me llamó la atención era porque llego de tatetare a icoeque, llévate tatetare. Siempre uno cuando está ahí también uno se encuentra con la situación social, política, pero muchos de ellos verdaderamente te presentan un cuadernito lo de sus propuestas. En este año vamos a hacer tal cosa, me invité. Entonces, ellos ya tenían un equipo o tienen un equipo. Entonces, ¿saben? Subimos ahí y ya sabemos. Y además vienen a prometer y a decir cosas barrabasadas sin saber ni lo que hay, ni lo que falta, ni lo que es. Sin doy cuándo ni van a encontrar la prisa si nunca oigo, no llega la prisa de ayer. Entonces, queridos hermanos, esas son cosas falacias, ¿verdad? O sea, mentiras, falsos. Entonces tenemos que mirar lo que hoy la palabra de Dios nos está diciendo. La palabra de Dios hoy nos pide que entendamos entonces lo que significa la fe, lo que yo creo, lo que yo voy a anunciar, lo que yo digo y anuncio, porque la fe es una adhesión, porque si no es una mentira. Y luego, si yo verdaderamente creo, si yo verdaderamente estoy conforme con eso que estoy anunciando y diciendo, ciertamente que haya potacatuete. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces quiere decir que vos no tenés luego ni fe no tenés. ¿Por qué? Y porque tu supuesta adhesión fue una falacia, fue una mentira. Entonces estamos haciendo, ¿saben qué? Un pseudo cristianismo, falso cristianismo. Eso no es lo que el Señor nos pide. Hubiera hecho que bueno, entonces dale fuerza y ánimo. Vamos a reflexionar y vamos a fortalecernos desde la palabra de Dios y vamos a ser responsables en nuestro caminar personal para llegar a una responsabilidad social. Que la bendición del Señor entonces nos continúe bendiciendo y volvemos nosotros enseguida con más en de Yaraña Dominical. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Hoy estamos en este domingo 24, 24 domingo del tiempo ordinario. Yawero Guatajina Peñande Yarañe vive va Eisha va Peñandere Cobella y Piana Yapo, Aupilla Ñamonga Cuá, Pe Ñande familia, Ñamonga Cuá, lleva Peñande grupo, Ñamonga Cuá, sobre todo nuestra nación y nuestro país, que nos necesita a cada uno de nosotros. Allí sobre un pseudo cristianismo, decíamos, es decir, un cristianismo falso. Eso es cuando no conocemos a Jesucristo, cuando no conocemos o no nos adherimos a el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces, ñandeña inventa, a ñandeña muy de acuerdo al interés de mi cliente. A ver que lo llamo a la Z, de acuerdo al cliente. Bueno, voy para pagar, voy a capturar invertir. Ayer, de acuerdo, voy a invertir, voy a de plata, entonces ya puedan de la religión. Esa es la realidad bien pensada si es que uno ve de lo más profundo, ¿verdad? Porque hoy justamente lo que ahora vamos a escuchar en este evangelio, queridos amigos, nos invita al conocimiento personal para una adhesión profunda al Señor Jesucristo. Estamos con el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, del 27 al 35. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros que eres alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, le dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, la salvará. Queridos amigos, entonces así estamos en este 24 domingo del tiempo ordinario. Llegamos pues a lo esencial. Estamos ya batalla en 34 domingos donde manco ya le coina lleva, entonces quiere decir que en mi tema nuestro gran encuentro con el Señor, que significa nuestra resurrección. Yande estaba ñameita ñamindu haya eguri, que la vida cristiana, todo el ciclo litúrgico que comienza de Adviento y termina con la fiesta de Cristo Rey, es un paradigma, es decir, es un celo. En un año nosotros miramos toda nuestra vida, desde nuestro nacimiento, Navidad, ya ese, necesitamos conversión, Cuaresma, resucitamos a una vida con la propuesta del Evangelio, la Semana Santa y la Resurrección, y sobre todo después Yahweh Guatá lleva toda esa fuerza de vida nueva del Señor, nuestro tiempo ordinario, es decir, en nuestra vida de todos los días. Entonces, un año de ese ciclo litúrgico quiere decir para nosotros nuestra propia vida.
Entonces, en este caminar, ya que estamos por llegar casi ya a nuestra resurrección, el encuentro con Cristo, Rey de nuestra vida, ellos me a veces apurándose mi PM, y comienza preguntando. Él está allá en el norte, Cesarea de Filipo. Y mientras va caminando, esto también ya es importante. Ese peñande, guatabe, peña, guata, allá, lleva peñandere, coe, en el día a día. Upe peñande, ya por ando, ñande siempre. Viene allá vende droga, viene allá vende trabajo, viene allá lleva, de yo que fueran de apecha. Dios en el camino de todos los días nos pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Primero, Jesús aquí se está haciendo de periodista y está preguntando a la gente, ¿quién dice la gente? Hoy se lleva acerca de él. Va para la gente, ¿qué marketing tiene Jesús? ¿Verdad? ¿Cuál es el marketing? ¿Qué dice la gente? Más Jesús para ellos. Ellos le respondieron diversas posibilidades de respuestas, queridos hermanos, como siempre encontramos en la vida. Uno dice que era Juan el Bautista, es decir, que se queda todavía en el Antiguo Testamento, uno de los grandes profetas, Juan el Bautista Mahapaye, un precursor, uno que anuncia. Entonces algunos le tienen todavía a Jesús como un simple precursor, como uno que anuncia, una persona interesante, que viene, que llama a la conversión, etc. Otros dicen que eres Elías, la misma cosa. Elías mucho más atrás todavía como un gran profeta que defendió el nombre de Yahvé, el nombre de Dios. Yahvé es mi Dios, ahí se vea. Y entonces a Jesús lo tienen también como un gran defensor del nombre de Dios. Mira, qué interesante. Defensor de Dios. Algunos dicen que tú eres Elías. Y otro dice que eres alguno de los profetas. Aquí sí que podemos meter a cualquiera de los profetas. En la profeta cuera lleva. O por ejemplo, o por Antonio para una verdadera conversión y la construcción del reino de Dios. Entonces algunos dicen que tú eres uno de estos profetas. Y bueno, pero ahora Jesús viene algo más directo para nosotros, queridos hermanos. Tú, ¿quién dices que soy yo? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? A pesar de que Jesús hace su pregunta en plural, va directo, ¿entiendes? Para vos, para yo, individuo ante el Señor. ¿Quién es Jesús para mí? Aquí Pedro nos ayuda, nos un poco a nosotros. Entonces tú eres el Mesías, significa tú eres el Salvador. Tú eres el que nos muestra verdaderamente entonces el camino que nos conduce a Dios. Pero no simplemente como alguien que muestra el camino, sino que Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tiene que haber una adhesión total y absoluta a la secuela Cristo, es decir, al seguimiento de Jesucristo. Y entonces desde ese momento viene la última partecita, ¿verdad?, de este evangelio. ¿Qué dice? Comenzó a enseñarle que el Hijo del Hombre debía ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Queridos amigos, esto quiere decir que la vida cristiana da en la dulce de leche, la pecha de caramelito. Oye, añandea lleva a típico coja pecha de jazz. Irolento y jairoboína. Es un remedio, el único remedio, queridos amigos, que nos va a limpiar por dentro. A ver, irota, manteoí. A ver, en la irota ahí porque nos llama a dejar hábitos, a dejar actitudes, comportamientos, todo lo que es negativo. Nos llama a meter dentro de nuestro pensamiento, meter los valores del Evangelio. Y por eso después miren cómo va a continuar, dándose vuelta cuando Pedro le dice,
que lo lleva aparte y lo reprende y le dice, no, anda, ahí ves, a Jesús no tan ahí, te oyen, no tan ahí, te oyen. Entonces dándose vuelta y mirando a sus discípulos, le reprendió diciendo, retírate de aquí, Pedro, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y esto es lo que muchos protestantes y sectas hacen, ¿verdad? Porque al final de cuentas nos ofrecen la pseudo-cristianismo, el pseudo-cristianismo, un falso cristianismo. Entonces un Jesús endulzado, un Jesús que justamente nos lo estamos presentando con la cruz a cuestas. Nos lo estamos presentando. Y miren cómo va a continuar justamente Jesús después de que le reprende a Pedro. Entonces Jesús llamando a la multitud, y le discípulos mi vende no hay ahí sino que entero hoy cual cajamamos hoy yo fuera más le dijo, el que quiera venir detrás de mí, ya ando con una calle sura ya que sé yo que el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que renuncie a sí mismo. Upeago dice que nosotros nos buscamos muchos a nosotros mismos. Peñan de hipotaja, que renuncie a sí mismo. Segundo elemento, que cargue con su cruz y me sigas. Que cargue con su cruz y me siga. Por eso, queridos hermanos, aquí no es el hecho de decir Señor, Señor, lo que nos va a cambiar, sino que es la fuerza de Dios que cambia nuestra vida y nuestra manera de pensar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Septiembre, mes de la Biblia. Cursos bíblicos en el mes de la Palabra de Dios. A cada participante le regalamos una Biblia, versión La Biblia Pastoral. Animador, Dr. Víctor Luis Cabañas. Parroquia San José Obrero, Senador Long, Casi Lillo. Viernes 20 de septiembre, La Conquista de Jericó. Inscripciones al 0982 40 80 10. Colaboración por cada participación, 100.000 guaraníes. Ay de mí si no evangelizara. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical en este 24º domingo del tiempo ordinario. 24 meses lleva de este tiempo ordinario. Ñande Yarañe Atoy como siempre. Este día, en este segmento que nosotros le llamamos Ñande Yarañe responde, estaba por andúa, pa iere mina oremba, epioje y sepe supe cursu yahuerajana, Ñande lomo, ani, Ñandere Kobe, Ñandere Kobe, siempre con la cruz, Ñandere Kobe, lleva, a ese va ya sufrir siempre, ¿verdad? Bueno, ¿qué significa esa cruz, queridos amigos? Entonces vamos a ver ya de Kobe, de Ñandere cruz, supona, tu chapona, casi vuelvas de Jerusalén, y imagínense entonces el patíbulo, queridos amigos, que nosotros tenemos
Sin embargo, lo tenemos como redención y como salvación. Acierto europeo, porque el cristianismo lo primero que propone es, cuando comienza cualquier actividad del cristianismo de por sí, ellos lo hacían así, era el persignarse, ¿verdad? Hacer la señal de la cruz. Esa es la distinción del cristiano. Upean que se no entendé mi protestante que era madre hablando ya posee lleva. Luego simplemente porque de cada algo oye diferimia güey cuál lleva entonces. Pero sin embargo, sin la cruz, queridos amigos, nosotros no podemos ser cristianos. La cruz es la distinción del cristiano. Y Pablo es el que habla, pero de forma maravillosa, pero siempre luego todo el Nuevo Testamento nos habla siempre de la cruz, llegando incluso hasta el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Estos 144,000 son los que han pasado por la lucha, han blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Obvio dice en Peñán de Llanaru, es la oblación máxima entonces. No hay mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Entonces ya en domingo, palabra que lleva desde el aspecto bíblico, teológico, la cruz. Jesús murió crucificado, la cruz, que fue el instrumento de la redención. Uno de los términos esenciales que sirven para evocar nuestra salvación. No es, queridos amigos, una ignominia, es decir, una vergüenza, una ignominia, sino un título de gloria, primero para Cristo y luego para los cristianos. Entonces, siempre en mente. Por eso que es esencial y fundamental. El persignarse nos hace entender nuestra propia gloria, nuestra propia resurrección, pero no simplemente, atención, pequeña importante, la cuestión a ver y lo signo pesado lo que sea, no, absolutamente no es algo mágico, sino que es justamente el compromiso personal mío de el esfuerzo, porque a través de la cruz nosotros sabemos que llegamos a la glorificación. Ya zapateana y hasta la gloria que nos promete el Señor. Ahora atención, en este caminar dentro de la presentación de la cruz tenemos lo que es el escándalo de la cruz, porque en adelante lo vestea, la oye popetea en adelante lo vestea lo mañana con buenos ojos la cruz. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos. Pensemos en un Pablo, y justamente comienza ya en su carta, en el primer capítulo, 1 Corintios capítulo 1, 23. Con estas palabras expresa Pablo la reacción espontánea de todo hombre puesto en presencia de la cruz redentora. Porque siempre de pataleaban, escándalo para los judíos. Y una locura, pero esto es una locura. ¿Qué es lo que estamos pensando? Ahí la griego, pero sin embargo para el cristiano es el camino de la salvación. Para llegar a la resurrección como llegó Jesucristo, aquí está, llegó a través de la cruz, a través de la muerte en cruz. ¿Cómo podría venir la salvación al mundo greco-romano por la crucifixión? Aquel suplicio reservado simplemente a los esclavos, que no solo era una muerte cruel, sino además una ignominia, es decir, una vergüenza. ¿Cómo podría procurarse la redención a los judíos por un cadáver? Claro, está muerto en la cruz. Un cadáver que pueda salvar, ¿cómo es eso? Aquella impureza de lo que había que deshacerse lo antes posible. ¿Se acuerdan ellos? Entonces, maldito el que muere en el patíbulo de la cruz, y hay que enseguida hacerlo desaparecer de ahí, moriré. Es una maldición divina. En el Calvario era fácil a los presentes chancearse directamente con la cruz, mirar, ver
y decir, pero esta es una ignominia, esta es una vergüenza, una reacción horrorizada entonces del que estaba mirando y viendo. Y por eso decían, el que muere en cruz es un maldito. Pedro, que sin embargo acababa de reconocer en Jesús al Mesías, no podía tolerar el anuncio de su sufrimiento y de la muerte. Y en este día hoy lleva, y en el Evangelio ya leemos hoy, cuando Jesús dice, está muy bien, Pedro, yo soy el Mesías, pero le voy a decir una cosa, el Mesías va a tener que sufrir mucho, va a tener que padecer, va a tener que pasar por la cruz, pero al tercer día resucitará. Luego esa caña de ina se yo que eran esa pa yande ya guatata ñaina coñandere cobe. Vamos a padecer ciertamente, está vaya de coñandere como uno pari, pero eso es parte de nuestra vida, de nuestra creación, de nuestro ser criaturas. Esto es parte, queridos amigos, queridos hermanos, de nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que estar con los ojos abiertos y tenemos que entender que todo esto nosotros vamos a tener que sufrirlo. Entonces, Pedro, cuando escucha esto y Jesús le dice que él va a padecer, va a morir, pero que después va a resucitar, entonces Pedro tampoco acepta, dice, no, Señor, de mi catuya lleva la hermana, no me brusue, vos sos el Mesías, todo tiene que ser para nosotros dulce de leche, todo para nosotros tiene que ser alegría, todo para nosotros tiene que ser paz, aleluya, gloria a Dios, ¿entiendes? Pero sin embargo Jesús le dice, apártate de mí, detrás de mí, Satanás, le dice, Satanás, Satán, que es tentador. Añade la tentación justamente la tiro hangwaisa ye hangwaisa ya hangwaisa beyane kurusu haya he hangwaisa otro kurusu hate kuyan de kurusu la ifojide ma peñan de kurusu nda ya huera haseiba. Sin embargo, el asumir la cruz en primer lugar nos invita a entender y a discernir cómo vamos a llevar nuestra cruz. Entonces, en primer lugar, ya por aveñan de kurusu va a la kurusuina, va a kurusuba la hai. Entonces, por ejemplo, si la kurusuina se va y se manda a de ahí se la kurusuba y la seca puetere, la seca puetere, bueno, pero de kurusu. Pero va a ser otro veo. Y solamente, queridos amigos, llevando esa cruz, pero para eso tenés que conocer, porque si no, nunca vas a salir del vicio, nunca vas a salir de tu vicio. Entonces, esa y otras cosas más. Yo pongo así ejemplos claros y concretos nomás, pero cada uno tiene que saber cuál es su vicio. Pues está esa vicio ya de coina. Muy miopitaje y hay de muchas veces se va a la ya estaba que esto y aquello nunca dos hinchai, nunca dos poiris lleva, dos yetiroyo. Y así, hay cosas dentro de la familia, las infidelidades, etc. Estamos en la indicación, se vea bella. Estamos. Y entonces, queridos amigos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces tenemos que estudiar bien por qué de esa situación. Entonces, conocer tu cruz, afrontar tu cruz, levantar tu cruz, llevar tu cruz. Entonces, voy a conocer qué cruz está teniendo. Apesamante a que tú te llevas la reyete de los azul. O si no, va a ser imposible. Y el misterio de la cruz, queridos amigos, si Jesús y los discípulos, después de él, no dulcificaron, no dulcificaron el escándalo de la cruz, es que un misterio oculto le confería sentido. Antes de la Pascua era Jesús el único que afirmaba su necesidad para obedecer a la voluntad del Padre. Después de Pentecostés, los discípulos, ilusionados por la gloria del resucitado, proclaman a su vez esta necesidad, situando el escándalo de la cruz en su verdadero puesto en el designio de Dios. Si el Mesías fue crucificado, colgado del leño del madero, en una forma escandalosa, fue sin duda a causa del odio de sus
hermanos. Queridos amigos, quiere decir que nuestra cruz significa asumir nuestra propia condición, mirar la situación que vivimos nosotros alrededor nuestro. Y una vez que nosotros asumimos esto, claro que vamos a poder entender. A ver, hay una teología de la cruz entonces, queridos amigos. Pablo había recibido de la tradición primitiva que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Este dato tradicional suministra un punto de partida a su reflexión teológica. Vea entonces el elemento esencial, el punto de partida para nuestra reflexión del sentido teológico. Reconociendo en la cruz la verdadera sabiduría. Y Pablo dice así, ¿verdad? Que la sabiduría de Dios es mucho más. Que la sabiduría del hombre es necedad para Dios. Y la sabiduría de Dios es la que nos lleva mucho más allá para entender el camino de liberación y de salvación que Dios nos propone. No quiere conocer sino a Jesús crucificado, la sabiduría de Dios. Lo único que quiere conocer es a Jesús, pero el Jesús crucificado. En ello, en efecto, resplandece la sabiduría del designio de Dios anunciada ya en el Antiguo Testamento. A través de la debilidad del hombre se manifiesta la fuerza de Dios. A través de la debilidad del hombre se manifiesta la fuerza de Dios. Porque nosotros muchas veces pensamos, es la fuerza del hombre, es fuerza, es lo que yo puedo hacer, es lo que yo debo hacer, etcétera, etcétera. A veces entendemos que somos nosotros los que llevamos adelante esta historia. Y sin embargo, es Dios. Y por último, queridos amigos, la cruz es la elevación a la gloria. Quiere decir que para que lleguemos a una verdadera resurrección y a un cambio en nuestra vida, en nuestra familia, cambiemos en nuestra política, dejemos de ser deshonestos, dejemos de tocar las cosas ajenas y demos al pueblo lo que es del la democracia, ¿verdad? Entonces, es vivir desde una verdadera conversión, a pesar de que eso significa para nosotros una lucha y un empeño. Entonces, la gloria de la cruz es pasar por el sufrimiento, pero el sufrimiento no es el final, sino que el sufrimiento, queridos amigos, es simplemente una lucha, es una estrategia. Vamos a tener que pasar por el sufrimiento para poder llegar a una verdadera resurrección. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor en este 24º domingo del tiempo ordinario. Y que el Señor así les dé la gracia que necesitan. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más en de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.